Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. El día de hoy les traemos un relato escrito por el maravilloso novelista, cuentista y periodista inglés Charles Dickens. Esta historia forma parte de la colección Paseos Nocturnos, escrita por Dickens entre 1850 y 1870 a partir de su experiencia con el insomnio, que empleó como excusa para recorrer la Londres victoriana y conocer su vida nocturna. El relato que van a escuchar es algo distinto del resto de historias de esta colección, puesto que sigue el recuerdo de infancia de Dickens, cuando siendo niño se pierde en su ciudad. Con ustedes, Perdido. Siendo yo niño muy pequeño, lo mismo en años que en estatura, me extravié un día en la City de Londres. Me sacó de casa alguien. Que la sombra de ese alguien me perdone porque no recuerdo ningún otro detalle suyo. Como si con ello me hiciese un gran obsequio para llevarme a ver el exterior de la iglesia de St. Giles. A propósito de este edificio religioso, me había forjado yo ciertas ideas románticas. Estaba convencido de que todos los mendigos que durante la semana se fingían ciegos, imposibilitados, sin un brazo, sordomudos y atacados de otras enfermedades físicas, se despojaban los domingos de sus máscaras, se ponían sus ropas de día de fiesta y asistían a los oficios divinos en el templo de su santo patrón. Tenía una idea confusa de que el sucesor hoy reinante de Banfield Moor Carew actuaba en tales días como una especie de capillero y que tomaba asiento en un elevado reclinatorio rodeado de cortinas encarnadas. Durante la primavera, estas frágiles imaginaciones mías se reavivaron bajo la influencia del tiempo y echaron nuevos brotes, hasta dar a mis padres y guardianes la molestia suficiente para conseguir que el tal alguien se ofreciese para llevarme a ver la parte exterior de la iglesia de St. Giles, creyendo probablemente, es una suposición mía, que bastaría aquello para apagar el fuego de mi romanticismo y para traerme a un sentido más práctico. Salimos de casa después del desayuno. Tengo algo así como una impresión de que alguien vestía de manera llamativa, briches de pana fina de un tono lechoso, largas polainas de sarga, levita verde con botones de metal, corbata azul y un enorme cuello de camisa. Creo que debía de ser recién llegado, lo mismo que yo, de las tierras del lúpulo de Kent. Para mí era como el espejo de la moda y el dechado de la elegancia, un auténtico Hamlet sin la carga de sus difíciles asuntos familiares. Conversamos entre nosotros animadamente y vimos el exterior de la iglesia de St. Giles con un sentimiento de satisfacción que realzó mucho la bandera que tremolaba en lo alto de su torre. Me parece recordar que desde allí nos fuimos hasta la Northumberland House en el Strand para ver el famoso león que tiene frente a la puerta. Sea como sea, lo que recuerdo es que cuando yo contemplaba con una mezcla de temor y admiración aquel famoso animal, perdí a mi alguien. En este momento se apodera nuevamente de mí el mismo instintivo terror infantil de verme extraviado que sentí entonces. Estoy convencido de que mi terror no habría sido más fuerte ni aunque me hubiese perdido en el Polo Norte en lugar de en aquella calle estrecha, concurridísima e incómoda, sobre la que en aquellos tiempos se alzaba el león. Pero este primer pánico mío se consumió en un breve ir y venir de acá para allá entre lloros. Después de esto, poseído de un sentimiento de triste dignidad, me metí en una plazuela o patio y me senté en un escalón para meditar en cómo había yo de vivir de allí en adelante. Por más que hago memoria, no recuerdo que se me ocurriese ni por un momento la idea de preguntar a nadie el camino de mi casa. Quizá en aquel entonces prefiriese yo el triste honor de haberme extraviado. Aunque abrigo una gran convicción de que por pensar en lo que había de hacer en el futuro lejano, no tenía ojos para ver lo más inmediato y sencillo. Yo era entonces muy niño. Creo que solo tenía 8 o 9 años.
Llevaba en mi bolsillo un chelín y 4 peniques, y en mi dedo meñique un anillo de peltre con un trocito de cristal rojo. Esta joya me había sido regalada por el objeto de mis amores el día de mi cumpleaños. Ese día habíamos jurado casarnos, aunque preveíamos que las familias se opondrían a nuestra unión por ser ella que tenía 6 años de la secta de Wesley, mientras que yo seguía devotamente a la Iglesia de Inglaterra. El chelín y 4 peniques eran los restos de media corona con que me había obsequiado en el mismo aniversario mi padrino, que era un hombre que conocía sus deberes y los cumplía. Provisto de estos amuletos, tomé la resolución de buscar fortuna. Cuando la hubiese encontrado, pensé, volvería a mi casa en un coche tirado por 6 caballos y reclamaría a mi prometida. Volví a llorar un poco, imaginándome semejante triunfo, pero no tardé en enjugar mis ojos y en salir de la plazoleta para poner en práctica mis proyectos. El primero de estos consistía, para empezar a invertir mi dinero, en visitar los gigantes de Guildhall, no pareciéndome improbable que ellos me proporcionasen alguna aventura próspera. Si no surgía esta, buscaría por la City cualquier empleo por el estilo del de Whittington. Si también fracasaba, me alistaría en el ejército como tambor. Empecé por preguntar por dónde se iba al Guildhall, que a mí se me antojaba como una especie de palacio de oro o dorado. Yo era demasiado inteligente para preguntar por dónde se iba a los gigantes, seguro de que con esta pregunta haría reír a la gente. Recuerdo ahora que cuando me encontraba solo me resultaban las calles de una anchura enorme, las casas altísimas y todos los objetos grandes y misteriosos. Cuando llegué a Temple Bar, estuve media hora contemplándolo, y ni aun así pude verlo todo. Yo había leído en alguna parte que en lo alto de Temple Bar eran expuestas las cabezas de los ajusticiados, y por eso me pareció un lugar siniestro, a pesar de que fuese un noble monumento de arquitectura y un modelo de utilidad. Por último, conseguí alejarme de este sitio, y he aquí que me veo enseguida frente a las estatuas de Saint Dunstan. ¿Quién sería capaz de marcharse de allí después de contemplar cómo aquellos simpáticos monstruos tocaban las campanas? Mientras daban los cuartos de hora, había allí cerca, y hay todavía en el momento de escribir esto, aunque transformada, una tienda de juguetes para entretener el tiempo. Al cabo de más de una hora, logré escapar de aquel lugar encantado, pero entonces surgió ante mí Saint Paul, y ¿era posible que yo pasase de largo, dejando atrás su cúpula, o que apartase mis ojos de su cruz de oro? Me pareció muy largo el camino hasta los gigantes, y además muy lento. Por último, llegué a su presencia y levanté la vista hacia ellos con temor y con veneración. Los encontré de mejor talante y con la cara mucho más abrillantada de lo que yo esperaba. Pero eran verdaderamente enormes y, según juzgué por sus pedestales, tendrían unos 40 pies de altura. Me pareció que resultarían también muy grandes, aunque caminasen por el pavimento de piedra. Supongo que mi estado de ánimo al contemplar estas estatuas y todas las demás por el estilo no ha de diferir del de la mayoría de los niños. Yo sabía que se trataba de estatuas fabricadas de algo que no era carne y sangre, pero, sin embargo, les atribuía las propiedades de los seres vivientes. Por ejemplo, la conciencia de que yo estaba delante de ellos y la facultad de mirarme de soslayo. Como me sentía cansado, muy cansado, me senté en una esquina del pedestal de Magog para ponerme fuera del alcance de su mirada y me quedé dormido. Me desperté después de un buen sueño y me pareció que los gigantes bramaban, pero quien bramaba era la City. El sitio seguía exactamente igual que cuando me quedé dormido. No se veía por ningún lado el tallo de habichuela, ni el hada, ni la princesa, ni el dragón, ni oportunidad alguna para empezar la vida. Como estaba muy hambriento, pensé en comprar algo que comer, llevármelo allí y comérmelo antes de seguir adelante en busca de mi fortuna, de acuerdo con el proyecto de imitar a Whittington. No me dio vergüenza comprar un bollo de un penique en una panadería, pero miré varias tiendas de comidas antes de reunir el valor suficiente para entrar en una de ellas. Finalmente, vi en una ventana una pila de salchichas fritas con un rótulo que decía: pequeñas alemanas, un penique. El saber lo que tenía que pedir me dio audacia. Entré y dije:
¿Me hace el favor de venderme una pequeña alemana? Me la vendieron, yo la tomé y me la metí en el bolsillo, envuelta en papel, dirigiéndome al Guildhall. Los gigantes seguían allí, con un semblante astuto, simulando no darse cuenta de mi presencia. Me senté, pues, en otra esquina. ¿Y qué vi entonces? Vi un perro con las orejas tiesas. Era un perro negro con una mancha blanca encima de un ojo y manchas blancas y color café en la extremidad de sus patas. Tenía ganas de jugar. Retozaba a mi alrededor, se frotaba la nariz contra mí, me esquivaba de costado, sacudía la cabeza y fingía correr hacia atrás. En una palabra, hacía el ridículo de una manera muy simpática, como si se despreocupase de sí mismo, buscando solo la manera de levantar mis ánimos. Pues bien, así que vi a este perro pensé en Whittington, y tuve la convicción de que las cosas venían derechas. Di ánimos al perro con frases como Chucho! ¡Simpático! ¡Perrito lindo! Y quedé convencido de que desde ese momento y para siempre sería mi perro y que me ayudaría a buscar fortuna. Muy reconfortado con ese pensamiento, desde que andaba extraviado había llorado de cuando en cuando y por poco rato, saqué de mi bolsillo mi pequeña alemana y empecé mi comida dándole un mordisco y echándole al perro, que se lo tragó con un esguince de costado, igual que si fuese una píldora. Mientras le daba yo otro mordisco y el perro me miraba a la cara en espera de un segundo bocado, pensé qué nombre le pondría. Se me ocurrió como muy expresivo, en las circunstancias en que yo me encontraba, el de Suerte Alegre. Recuerdo bien que me sentí orgulloso de haber dado con tal bello nombre, cuando Suerte Alegre empezó a ladrarme de manera feroz. Y pensé, ¿cómo no se avergüenza de sí mismo? Pero Suerte Alegre no se preocupó de lo que yo pensaba. Al contrario, ladró mucho más. Con la boca babeante, los ojos brillantes, la nariz muy húmeda y la cabeza muy torcida hacia un lado, trazaba de manera amenazadora una curva sobre el pavimento sin dejar de ladrarme, hasta que de pronto saltó sobre mi pequeña alemana, me la arrancó de la mano y se escapó con ella. Ya no volvió para ayudarme a buscar fortuna. Desde entonces hasta ahora, en que tengo 40 años, no he vuelto a ver jamás a mi fiel Suerte Alegre. Me sentí muy solitario, no tanto por la pérdida de la pequeña alemana, aunque ésta era muy sabrosa. En aquel entonces yo no sabía nada acerca de las salchichas de carne de caballo aderezadas con mucha pimienta, como para la desilusión cruel que me había infligido Suerte Alegre. Yo me había imaginado que éste sería capaz de todos los actos de amistad, menos el de hablar, aunque quizá también llegase a esto. Lloré un poco más y surgió en mí el deseo de que se hubiese perdido conmigo el objeto de mis amores, para tener compañía. Pero recordé inmediatamente que ella no podría sentar plaza en el ejército como tambor. Me enjugué los ojos y me comí el panecillo. Salí de mi retiro, tropecé con una lechera y le compré un penique de leche. Restaurados ya mis ánimos con la comida, empecé a vagabundear por la City, buscando mi fortuna en la misma dirección de Whittington. Actualmente, cuando voy a la City, me pongo triste al pensar en que soy todo un mísero ladino. Cuando andaba por ella de niño y extraviado, iba pensando en aquel inglés mercader y en el Lord Alcalde y me sentía poseído de respeto. Cuando ahora vagabundeo por ella, me río de las sagradas libreas de gala y me indigno con la corporación municipal, considerándola una de las bromas más pesadas de la actualidad. ¿Qué sabía yo entonces de las muchedumbres que caminan por la City, completamente defraudadas en sus esperanzas, que esperan en todo momento encontrarse allí con un convite o recibir dinero de alguien, sin ver jamás cumplidas sus esperanzas? ¿Qué sabía yo entonces de ese maravilloso personaje, el amigo que se tiene en la City, que promete hacer tantas cosas en favor de tantas personas, que va a proporcionarle a este una colocación en Inglaterra y al otro un puesto en el extranjero, que se encarga de hacer un arreglo con los acreedores de este, de buscar una salida al hijo del otro y de hacer que le paguen al de más allá?
que va a meterse con toda seguridad en aquella gran compañía anónima y va a dar su nombre para el consejo de administración de tal compañía de seguros de vida y que no hace absolutamente nada de lo que se espera de él. ¿Qué sabía yo entonces de que este personaje era amigo de caballeros, semitas y otros a los que se les ve corrientemente en las carreteras y que tienen por lo general su residencia en los alrededores de la Red Lion Square? Que, al no poder pagar en dinero el total de las apuestas, sacaba a relucir que tiene en su casa un barril de Jerez extraordinariamente fino, además de un maletín de aseo y una Venus de Tiziano, ofreciéndolos como saldo de la deuda. Había oído yo, en aquellos mis días de inocencia, hablar de él como de un personaje que daba informes confidenciales, que jamás, ni por casualidad, resultaban ciertos en ningún concepto, a hombres solemnes y calvos que los comunicaban misteriosamente a las mesas donde comían, porque éstas no podían contárselo a nadie. No. ¿Sabía yo entonces que había que temerlo como a un tiburón, desdeñarlo como a un camelista y considerarlo como un mito? No lo sabía. ¿Había yo oído hablar de él asociándolo con la escasez del mercado de dinero, las bajas en los consolidados, la exportación de oro y ese escollo con que todos tropezamos, es decir, el bushel de trigo? Jamás. Tenía yo por entonces la más remota idea de lo que significaban frases como agiotaje, alteración artificial de precios, arreglo de contabilidades, amaño de dividendos y otras locuciones por el estilo. Ni por asomo habría sabido yo descubrir ni en el mismo señor Hudson a un llamativo esqueleto del becerro de oro, ni muchísimo menos. La City era para mí un inmenso emporio de piedras preciosas y de metales, de barriles y balas, de honor y de generosidad, de frutos exóticos y de especias. Todo mercadero banquero era para mí una mezcla del señor Fitzwarren y de Simbad el marino. Smith, Payne y Smith, cuando soplaba un viento favorable, hacía berbería y el capitán se hallaba presente, tenían por costumbre reunir a sus servidores, incluso al regañón cocinero, y les pedía que exhibiesen sus pequeños cargamentos. Glynn y Halifax habían pasado personalmente grandes calamidades en el Valle de los Diamantes. Baring Brothers habían visto huevos de rook y habían viajado con caravanas. Rothschild había vendido ricas telas sentado en el suelo en el bazar de Bagdad, y una dama cubierta con el velo, cabalgando en un asno y que pertenecía al harén del sultán, se había enamorado de él. Así vagabundeaba yo por la City, como un niño entre sueños, mirando con asombro a los mercaderes ingleses, imbuido en una fe poderosa en las maravillas de todo cuanto veía. Todo el día me lo pasé de un lado para otro, entrando y saliendo de las plazoletas, entrando y saliendo de los patios, asomándome a mirar por los pasillos de las oficinas y escapando enseguida, dando paso débil a los secos con mis tímidos paseos en el patio de la South Sea House, metiéndome al buen tuntún en los frailes agustinos y preguntándome si los frailes vivirían allí a gusto, y mirando incansable a los mercaderes ingleses y no cansándome de mirar las tiendas. Con tanta devoción como en la City misma, creía yo en las historias que me inventaba para explicarme las diferentes cosas que veía. Recuerdo de un modo especial que al encontrarme en la bolsa y ver a las personas mal vestidas que estaban sentadas debajo de las pizarras en que se anunciaban los barcos, llegué a la conclusión de que eran avaros que habían embarcado todas sus riquezas para ir a la compra de polvo de oro o alguna otra cosa por el estilo, y estaban esperando a que sus respectivos capitanes llegasen a decirles que todo estaba dispuesto para zarpar. Me fijé en que todos ellos masticaban bizcocho seco y pensé que lo hacían para defenderse del mareo. Todo esto resultaba encantador, pero seguía sin surgir ningún acontecimiento que encajase dentro del precedente de Whittington. En la Mansion House estaban preparando un banquete. Cuando me puse a curiosear por las rejas de la ventana de la cocina y vi trabajando a los cocineros con sus gorros blancos, mi corazón empezó a latir deprisa, con la esperanza de que el lord alcalde, la señora alcaldesa o alguna de las jóvenes princesas hijas suyas se asomasen a una ventana del piso superior y me diesen orden de entrar. Pero no ocurrió nada de eso. Llevaba ya curioseando un rato cuando uno de los cocineros me gritó, porque la ventana estaba abierta: caballerito! ¡Largo de aquí! Me asusté tanto, porque tenía unos bigotes negros,
que obedecí instantáneamente. Desde allí me dirigí a la India House y pregunté a un muchacho qué era aquello. Antes de contestarme me hizo varias morisquetas, me tiró del pelo y se condujo de un modo antipático y descortés. La veneración que me inspiró la India House hubiera podido dejar satisfecho al mismo Sir James Hogg. No me cabía duda alguna de que era la institución más asombrosa, más magnánima, más incorruptible, de mayor desinterés práctico y más maravillosa en todos los aspectos que había sobre la faz de la tierra. Ya entonces sabía yo el alcance de un juramento y habría jurado que aquella casa era un crisólito entero y perfecto. Pensando mucho en los muchachos que iban a la India y que inmediatamente y sin sufrir mareo alguno se ponían a fumar en pipas que se parecían a tiradores de campanilla, retorcidos y terminados en una gran azucarera invertida de cristal grabado, me paseé por entre las tiendas que vendían equipos. Leí la lista de las cosas que necesitaba cualquier muchacho que quisiese ir a la India, y cuando llegué a lo de un par de pistolas, pensé, qué suerte la del muchacho a quien le aguarda ese destino. Pero, con todo eso, no aparecía por parte alguna un mercader británico que me llevase a su casa. La única excepción fue cierto desollinador, que me miró como pensando que yo serviría para el oficio, pero del que yo escapé a toda prisa. Los muchachos me hicieron sufrir mucho durante todo el día. Me perseguían por las esquinas, me acorralaban contra los portales y me maltrataban con saña, sin que yo los hubiese molestado en absoluto. Uno de ellos, que llevaba en el bolsillo un raigón de lápiz, escribió en la copa de mi sombrero blanco, por el lado de afuera, algo que me dijo era el nombre y dirección de su madre. Señora Vendavales, Paseo de la Pata de Palo, Casas del Tarugo de Tabaco, Wapping. Y no me fue posible borrar la inscripción. Recuerdo que, después de esa persecución, me retiré a descansar a un cementerio, sintiéndome con todo aquello tentado a pensar que sería un gran consuelo el que a la prenda de mi corazón y a mí nos enterrasen juntos en aquel sitio y en aquel mismo instante. Pero otra siestecita, un trago de agua y otro panecillo, y sobre todo un grabado que vi, me reanimaron de nuevo. Tengo un vago recuerdo de que con aquel ir y venir me había desviado hacia Goodman's Fields o sus alrededores. El grabado era la copia de una escena de cierta obra que se representaba por entonces en un teatro que ya no existe, de aquel barrio. Me animó a ir al teatro en cuestión para ver la obra de referencia. Como no se producía ningún acontecimiento por el estilo de lo ocurrido a Whittington, tomé la resolución de que, al salir del teatro, preguntaría la dirección de un cuartel, llamaría a la puerta y les diría que me había enterado de que necesitaban tambores, cargo para el que yo me ofrecía. Me imagino que alguien me habría dicho, o al menos yo lo creía, que hay siempre de día y de noche un centinela detrás de la puerta del cuartel con un chelín en la mano y que si logra convencer a un chico de que acepte la moneda, éste queda instantáneamente convertido en un tambor del regimiento, a menos que su padre pague una multa de 400 libras esterlinas. Encontré el teatro. De su aspecto exterior solo recuerdo que tenía pintadas en la fachada de un color amarillo de ocre y bastante sucias las leales iniciales G.R. Georgius Rex. Esperé, en compañía de una muchedumbre bastante crecida, que se abriesen las puertas del paraíso. La mayor parte de los marineros y otras gentes que componían la muchedumbre eran de la más baja estofa y sus conversaciones no tenían nada de edificantes. Pero en aquel entonces yo comprendía poco o nada de lo que tenía malicia, de manera que no ejercieron sobre mí una influencia desmoralizadora. De entonces acá me he preguntado alguna vez cuánto tiempo tardaría un niño criado tal como yo lo había sido y tan inocente como yo en echarse a perder entre malas compañías como aquella. Siempre me parecía que mi persona llamaba la atención de alguien, lo mismo fuera que, después, dentro del teatro, simulaba mirar hacia alguien a cuyo cuidado me encontraba y del que estaba algo apartado. Hacía señas con la cabeza y le sonreía a esa criatura de mi imaginación. Esto me resultó perfectamente. Tenía bien sujetos en la palma de la mano mis 6 peniques para pagar la entrada. Cuando se abrieron las puertas,
Entre un rechinar de cerrojos y algunos chillidos de las mujeres que había entre la multitud, yo me dejé llevar por la corriente igual que una paja. Mis 6 peniques fueron rápidamente tragados por la casilla del taquillero, que me dio la impresión de una especie de boca. Me metí por la escalera, ya más libre, que conducía hacia arriba, y eché a correr, como lo hicieron todos los demás, para conseguir un buen lugar. Cuando llegué a la parte posterior del paraíso, eran todavía pocas las personas que habían entrado y los asientos tenían una pendiente tan pronunciada y horrible, pareciéndose a un trampolín que me haría saltar de cabeza a las butacas, que me entró un miedo espantoso y me quedé acobardado. Sin embargo, un panadero buena persona que acompañaba a una joven me dio la mano y los 3 juntos fuimos bajando de unos bancos a otros hasta colocarnos en un ángulo de la primera fila. El panadero se mostraba muy enamorado de la joven y le dio una buena tanda de besos en el transcurso de la velada. No bien me vi cómodamente sentado cuando cayó sobre mi alma un pensamiento que me atormentó de un modo terrible y que no tengo más remedio que explicar. Aquella noche se celebraba un beneficio, el del actor cómico, un hombrecito regordete de cara ancha y que llevaba lo que entonces me pareció el sombrero más pequeño y más gracioso que se había visto jamás. Este actor cómico, para divertir a sus amigos y favorecedores, se había comprometido a cantar una canción cómica montado en un burro que después de esta distinción sería rifado. Todas las personas que habían pagado localidad para el patio de butacas y el paraíso participaban en la rifa. Cuando pagué mis 6 peniques, me entregaron el boletín número 47, pero pensé entonces, sudando de espanto, en lo que haría con el burro si mi número salía premiado. Solo con pensar en mi posible buena suerte temblaba de pies a cabeza. Estaba seguro de que de salir el número 47, yo no sería capaz de disimularlo porque, dejando a un lado mi confusión, me perdería inmediatamente por haber enseñado mi número al panadero. Entonces me imaginaba a mí mismo cuando me llamasen al escenario para hacerme entrega del burro. Cómo chillarían de risa los concurrentes al ver que le había tocado a un muchachuelo como yo. Y cómo me las arreglaría para sacarlo del escenario. Porque el burro se empeñaría en no salir. ¿Y qué haría yo si rompía a rebuznar? ¿Y qué sería de mí si coceaba? ¿Y si reculaba hacia la puerta del escenario y se quedaba empotrado en ella conmigo encima? Porque yo tenía el convencimiento de que si me tocaba el burro, el actor cómico me pondría a horcajadas encima de él en cuanto pudiese agarrarme. Suponiendo que consiguiese salir a la calle, ¿qué haría yo con el burro? ¿Qué le iba a dar de comer? ¿En qué establo lo guardaría? El haberme extraviado yo solo era ya bastante calamidad, pero el andar perdido en compañía de un burro constituía una calamidad mucho más terrible de lo que podía ni siquiera imaginar. Todos estos recelos me privaron de tomar gusto a la primera parte de la función, cuando apareció en escena el barco, un auténtico barco de guerra según rezaban los carteles, y empezó a balancearse de una manera prodigiosa en una mar gruesa. No conseguí, a pesar de que la tormenta me produjo escalofríos, olvidarme del burro. Era un espectáculo pavoroso el ver a los marineros ir y venir con telescopios y altavoces de un lado a otro. Qué grandísimos me parecían a bordo para ser un buque de guerra. Y también era cosa de espanto el sospechar que el piloto los traicionaba, pero era imposible no pensarlo al ver que cuando gritó «¡Estamos perdidos! ¡A la balsa! ¡A la balsa! ¡Un rayo ha derribado el palo mayor!», yo lo vi con mis propios ojos, cómo levantaba de su agujero el palo mayor y lo tiraba por la borda. Pero, aun siendo todo esto muy emocionante, resultaba pálido comparado con el terror que me inspiraba el burro. Veía a ese animal espantoso por entre las lágrimas que empañaron mis ojos cuando el marinero bueno, más que bueno, bonísimo, salió con bien de la situación y el marinero malo, más que malo, pésimo, se arrojó al mar desde lo alto de una curiosa roca que parecía tener un par de escalones. Llegó por fin el instante en que los violinistas iniciaron la canción cómica y el temido animal, con herraduras nuevas, según deduje del ruido que hacían, entró ruidosamente en el escenario llevando encima al actor cómico.
El burro iba adornado con cintajos y como se empeñase en volverse de cola a los espectadores, el cómico saltó al suelo y volvió a subir encima del burro dando la cara al público. Y así cantó su canción por 3 veces entre aplausos atronadores. Mientras ocurría todo eso, yo estaba atacado de una terrible nerviosidad. Cuando fueron invitados a subir al escenario desde el patio de butacas 2 hombres muy pálidos y muy manchados de barro de la calle, para comprobar que la rifa se hacía debidamente, arrancando su presencia una descarga de risas de todos los demás concurrentes, yo hubiera sido capaz de ir a suplicarles que tuviesen compasión de mí y que no sacasen el número 47. Pero no tardé en salir de mis angustias. Un caballero que se hallaba detrás de mí y que vestía chaqueta de franela y llevaba al cuello una corbata amarilla, se había comido, antes de la escena de la tormenta, 2 lenguados fritos y todo el contenido de sus bolsillos llenos de nueces. Contestó que él tenía el número premiado y bajó al escenario para hacerse cargo del premio. A mí me pareció que el tal caballero conocía bastante al burro desde que éste hizo su entrada en el escenario por el gran interés con que seguía su actuación. Daba la impresión de que fuese él quien lo montaba, si se me permite esta frase extraña, y cuando cometía alguna equivocación decía, casi junto a mi oreja: «Vamos, Perico, vamos a ver si lo haces bien». Ya en el escenario se subió en el burro y éste lo tiró inmediatamente al suelo, con gran algazara de la concurrencia, en la que me incluyo yo, pero después de esto cabalgó con él con gran habilidad, salió del escenario y poco después volvía a sentarse muy tranquilo detrás de mí. El gran alivio que con esto recibí me tranquilizó y me divertí mucho durante el resto de la presentación. Recuerdo que ejecutaron muchos bailes, algunos con fatigas y otros como las propias rosas. Uno de ellos lo bailó una criatura divina y muy pequeña, junto a la cual la prenda de mis pensamientos resultaba una cosa vulgar. En el drama con que terminó el espectáculo reapareció esta criatura, pero vestida de muchacho y casi siempre armada, combatiendo los actores por ella en varias ocasiones. Tengo una idea de que el varón pretendía ahogarla, cosa que se lo impidieron en distintas ocasiones el actor cómico, un fantasma, un perro de Newfoundland y la campana de la iglesia. Fuera de esto, no recuerdo sino que yo me preguntaba a dónde pensaba el varón que iría a parar, y que fue a parar a donde yo pensaba, en medio de una lluvia de chispas. Se apagaron las luces mientras pasaba el chisporroteo y me pareció que toda la función, barco, burro, hombres y mujeres, la muchachita maravillosa, todo, en fin, había sido como unos fuegos artificiales que se habían quemado, sin dejar nada más que polvo y negrura detrás de ellos. Cuando salí a la calle ya era tarde, no había luna ni estrellas y la lluvia caía con fuerza. Al dispersarse la multitud y quedarme solo, el fantasma y el varón seguían en mi memoria con un aspecto feísimo. Me sentí presa de un indecible sentimiento de desamparo. Por primera vez me acordé de mi camita, se me aparecieron los queridos rostros de mis familiares y conmovieron mi corazón. Mientras fue de día, no se me ocurrió ni un momento pensar en el dolor que estarían pasando en mi casa. No me acordé nunca de mi madre, lo único en que pensé fue en adaptarme a las circunstancias en que me encontraba y en ir por el mundo en busca de fortuna. Me di perfecta cuenta de que un muchacho que no sabía hacer otra cosa que llorar y vagabundear diciendo «estoy perdido», no podía ni siquiera pensar en alistarse en el ejército. Abandoné la idea de preguntar la dirección de un cuartel, o mejor dicho, la idea me abandonó a mí, y corrí de un lado para otro hasta dar con un sereno que estaba en su garita. Ahora que pienso en ello me resulta asombroso que no estuviese borracho, pero me inclino a creer que sería por no tener fuerzas suficientes para emborracharse. Aquel hombre venerable me llevó al cuerpo de guardia más próximo, y digo que él me llevó, aunque la realidad es que quien lo llevó a él fui yo. Y cuando me represento a él y a mí en medio de la lluvia, pienso que formaríamos un buen dibujo para una viñeta de la niñez guiando a la ancianidad. Tenía una tos terrible y se veía obligado a apoyarse en las paredes siempre que se ponía alguna a nuestro alcance. Llegamos por fin al cuerpo de guardia. Era un lugar bien abrigado y modorro, decorado con capotes y conversaciones que quedaban colgando en el aire. Despacharon para que se tomase informes míos a un recadero paralítico y yo me dormí junto al fuego para no despertar sino cuando tuve delante de mis ojos el rostro de mi padre. He aquí referido de un modo literal y con entera exactitud
cómo yo me perdí. Solían decir que yo era un chico extraño, y en efecto, creo que lo era. Y soy también, quizá, un hombre extraño. Sombra de alguien, perdóname por el mal rato que debí de hacerte pasar. Aún ahora, siempre que me veo debajo del león del Strand, te veo a ti con la imaginación, corriendo de un lado para otro y negándote a recibir consuelo. Desde entonces, acá me he perdido muchas veces y mucho más lejos. Ojalá que en esas ocasiones haya causado a otras personas menos intranquilidad que la que en aquel entonces te causé a ti. El fin.